Esta conferencia se llama Metaanálisis como una herramienta integradora en la investigación biomédica. Los ejemplos que se van a compartir van a ser todos acerca de investigación en salud. Por el hecho que pues yo trabajo en investigación clínica y epidemiológica y bueno, estos son los temas en los cuales yo podría darles ejemplos reales, incluso de investigaciones en las que yo he participado. Y sin embargo, pues el metaanálisis no es una herramienta que solo se utilice en ciencias de la salud. De hecho, en otras ciencias como las ciencias sociales o las ciencias de ingenieriles, ustedes pueden encontrar en algún momento que este es un recurso bastante utilizado. Se utiliza tal vez del total de metaanálisis que están publicados. No sé si será que simplemente hay más publicados, pero la mayoría son de aspectos de salud. Bien, entonces hay dos términos acá que van a ser el metaanálisis y la revisión sistemática. En general, tendemos a tomar decisiones desde que estamos trabajando, por ejemplo, en una planta en la cual se está haciendo la producción, por ejemplo, de unas botellas de agua mineral o qué sé yo, o hasta en los hospitales donde se toman decisiones para ofrecerles mejores terapias a los pacientes. Siempre todo está rodeado de toma de decisiones. Y hay un término que se llama toma de decisiones basada en la evidencia, que tiene que ver precisamente con los datos, con la estadística, que una vez que se tiene suficiente evidencia, ya pues resumida a través de papers, a través de análisis estadísticos, las decisiones ya no van a estar basadas en la incertidumbre, sino que en la evidencia. Las revisiones sistemáticas, de hecho, son una herramienta bastante importante, así como los metaanálisis, de lo que se conoce como medicina basada en la evidencia. Se utilizan en las prácticas médicas, pero también en los departamentos de salud pública, o deberían de utilizarse. Por ejemplo, los efectos que pueda tener una vacuna en las poblaciones, todo eso se podría analizar de una forma integradora a través de los metaanálisis. El objetivo de estas revisiones sistemáticas y de los metaanálisis es, vean estos términos, combinar, resumir e interpretar la evidencia disponible, pertenecientes a un campo de investigación claramente definido o a una pregunta de investigación. Bien, empezamos por definir qué es la revisión sistemática y el metaanálisis. Yo les he dejado acá pues algunas diapositivas que están bastante cargadas, pero esto con el fin de que ustedes puedan leer un poco más acerca del tema, aunque ya están también disponibles los libros que les he comentado. Pero pues obviamente voy a pasar rápido algunas de ellas. Aquí en esta foto vemos que una persona que está estudiando, por ejemplo, medicina, va a encontrar una gran cantidad de información disponible. En el caso de ustedes que estudian estadística es lo mismo. Pueden buscar papers, sobre todo porque hay algunas páginas que nos permiten acceder a algunos artículos de pago de forma gratuita. Y bueno, pero eso se traduce en que no tenemos tal vez el tiempo suficiente para poder acceder a todas esas publicaciones. Hay diferentes estadísticas que nos hablan de la cantidad de artículos que se publican al día, al mes, al año. Y obviamente no podemos acceder a toda esa información. Si por ejemplo yo quisiera investigar acerca de digamos, las terapias que se ha comprobado su efectividad contra el coronavirus, pues entonces voy a tener una gran cantidad de artículos, porque el año pasado se publicaron y de forma gratuita muchos de esos artículos. Entonces existe una herramienta que se conoce como la revisión de literatura científica, y estas pueden ayudar a proporcionar información de forma rápida en la medida que resumen en un único documento los resultados de múltiples estudios. Y esto van a ser fuentes primarias. Si ustedes no saben qué son las fuentes primarias, bueno, entonces en la literatura, en cualquier tipo de literatura, van a encontrar fuentes primarias, que son las investigaciones que hace una persona. Si ustedes hacen, por ejemplo, su tesis, esa va a ser su fuente primaria, en la cual, no sé, quisieran comparar modelos explicativos para variables ordinales. Entonces, esa es una fuente primaria. Las fuentes secundarias van a ser, por ejemplo, las revisiones sistemáticas o las revisiones de esos estudios. Y las fuentes terciarias van a ser
Por último, los libros, las enciclopedias, todo eso. Las revisiones sistemáticas son investigaciones en las cuales la unidad de análisis son los estudios originales primarios, que ya hablamos cuáles son. Constituyen una herramienta esencial para sintetizar la información científica. Y lo importante es de que van a incrementar la validez de las conclusiones de los resultados por el hecho de que cuentan con una muestra más grande, con una evaluación de la heterogeneidad de los estudios que se están incluyendo, de manera que si yo hago una investigación, por ejemplo, para determinar el efecto de una terapia contra el cáncer, no va a ser lo mismo como que se pudiera en un solo estudio revisar los resultados de una gran cantidad de estudios parecidos al mío. Ahí tenemos entonces el concepto de poder estadístico que se basa en una muestra más grande. Obviamente estas revisiones van a tener ciertos criterios para elegir los estudios con los que se va a trabajar. Podría ser un estudio en el cual se diga muestreos no probabilísticos no se van a seleccionar. Aquí tengo pues algo que no les voy a decir qué significa, pero si alguien tiene alguna idea de esto, pues les voy a pedir que lo compartan, ya sea ahorita o al final de la clase. Esta figura es una figura en cierta manera alegórica y bastante famosa que podría tener alguna relación con lo que estamos hablando. Entonces vean la figura, si alguien sabe de qué se trata, por favor me puede decir de qué se trata. Ok, entonces el metaanálisis es continuar con esa revisión sistemática, pero hacer uso de métodos estadísticos para que los resultados se puedan expresar a través de resúmenes numéricos de tamaño del efecto. Recordemos que es el tamaño del efecto. Bueno, cuando nosotros evaluamos asociación entre variables o estamos comparando una variable numérica en diferentes grupos, podemos establecer si hay una asociación o una diferencia estadísticamente significativa a través de las pruebas de hipótesis que nos van a brindar un valor P o si queremos hacer otro tipo de método. Sin embargo, ¿qué tan grande es esa diferencia? Esa asociación es pequeña, es moderada, es grande. Eso nos lo va a decir el tamaño del efecto. Si queremos recordar que es el tamaño del efecto con un concepto muy sencillo, pensemos en una correlación. La correlación nos dice el grado de relación que podría haber de relación lineal entre dos variables numéricas que se esperaría que fueran continuas y con una distribución normal. Ahí estamos viendo que ese valor que va de 0 a más 1 o de 0 a menos 1 nos está hablando de la magnitud de esa posible relación. Adicionalmente, el tamaño del efecto nos puede hablar de la dirección de esa relación y de ese efecto, como es el caso de los coeficientes de correlación que pueden tomar valores negativos o positivos si su relación es proporcional o inversamente proporcional. Entonces, cuando se realizan la revisión de esos estudios en una revisión sistemática, se puede aplicar o no, porque no siempre se puede aplicar, un método estadístico para sintetizar esos resultados. La síntesis de una estadística de resumen a partir de datos de todos los estudios disponibles se obtienen combinando todos los estudios estos y los efectos que nos están reportando para encontrar una estimación del tamaño del efecto poblacional desconocido. Eso quiere decir que si estamos investigando efectos con diferentes estudios, van a tener cada uno diferentes intervalos de confianza que nos van a hablar de la precisión con la que se hizo la estimación del parámetro de interés. Y si tenemos un metaanálisis donde se van a tomar en cuenta todos esos resultados, vamos a esperar entonces que ese intervalo de confianza se reduzca porque la estimación va a ser una estimación más precisa. El metaanálisis permite llegar a una mejor estimación del tamaño del efecto, como ya les he comentado, que los estudios individuales. Y sobre todo es importante cuando los resultados de esos estudios independientes son contradictorios. Un estudio me dice, por ejemplo, que un medicamento no tiene ningún efecto para disminuir la presión arterial y otro que sí. ¿Qué podemos hacer? Recurrir precisamente a un metaanálisis siempre que se pueda hacer y haya los suficientes estudios disponibles para poder trabajar esta técnica. La finalidad entonces de estas dos técnicas, la primera es aplicar el método con unos criterios de búsqueda establecidos para seleccionar y combinar la investigación previa de manera que estén bien definidos y sean absolutamente reproducibles por otros autores.
Así es que si sacamos una conclusión de un estudio en el cual nos dice que la dosis, por ejemplo, de misoprostol de tantos microgramos va a hacer de que una mujer permanezca menos días en, por ejemplo, en un hospital, bueno, entonces que tuvo cierta complicación del embarazo. Entonces esos resultados van a ser reproducibles si los obtuvimos a través de una revisión sistemática que está bien realizada. De manera que si yo pues doy esos, por ejemplo, no sé, 100 microgramos a otra paciente que no participó en ese estudio, vaya a tener resultados similares a los de la revisión sistemática que he consultado. Obviamente esas revisiones van a tener cierto grado de calidad metodológica y científica. Por otro lado, la finalidad del metaanálisis es obtener, si es adecuado, siempre diré eso, si es adecuado hacerlo, un estimador combinado del efecto de un factor de estudio sobre una variable de respuesta a partir de los resultados que nos van a proporcionar diferentes estudios. Es ahí donde entonces de forma general podemos establecer cuáles son las tareas previas a la ejecución de una revisión sistemática y o un metaanálisis. Por ejemplo, formular una pregunta de investigación, ya que se tiene la pregunta que podría ser, ¿este medicamento es efectivo para disminuir la presión arterial en un paciente con hipertensión primaria? Se localizan los estudios a través de fuentes de, por ejemplo, buscadores o portales o bases de datos como PubMed, Embase. Se seleccionan los estudios con ciertas características. Por ejemplo, podemos decir, solo se van a seleccionar estudios de cohortes, o sea, que tienen el mismo diseño epidemiológico. Estudios que tienen un muestreo aleatorio, por ejemplo, y los que no tienen un muestreo aleatorio no se van a elegir. Todos esos son los criterios para seleccionar los estudios. Luego se hace la valoración de la calidad de los estudios. Se tienen que leer a profundidad, mejor si se tiene acceso a la mayor cantidad de información. A veces se publican solo una parte de los estudios y otros se tienen como anexos, por ejemplo, resultados anexados a los que no cualquiera accede. Bueno, finalmente se extraen los datos y ahí ya se empieza a hacer lo que se conoce como la revisión sistemática y el metaanálisis. Existen ciertos documentos y establecimientos o declaraciones que nos permiten realizar estos metaanálisis de una forma, por llamarlo así, estandarizada, de manera que nos aseguremos que vamos a obtener un buen resultado. La declaración Prisma, por ejemplo, es una propuesta que incluye una lista de comprobación, un checklist, en la cual nosotros nos preguntamos, ¿este estudio cumple con estas características que según esta declaración debería cumplir, dado que es un metaanálisis o una revisión sistemática? Y bueno, son 7 categorías en las cuales hay 27 preguntas relacionadas con aspectos que van desde el título hasta pues los resultados, por ejemplo, la determinación de la heterogeneidad de los estudios, si estamos haciendo un metaanálisis. Y una vez que se cumplan todos esos criterios, pues estamos asegurándonos de que el metaanálisis tiene la validez científica adecuada, ya sea la validez interna, empezando por ello. Este statement, Prisma Statement, se los dejo acá, ¿verdad? Acá lo pueden descargar. Estoy trabajando con una presentación de Sutori. Entonces cuando ustedes la vean, simplemente van a encontrar ahí las diferentes secciones. Ahora que voy por acá, ustedes simplemente descargan acá. Todos los que tienen este icono, ahí se puede descargar. Está aquí la versión en inglés, pero pueden buscar si les interesa una versión en español. Es un listado de todo lo que debería tener un estudio de este tipo. Y de hecho, pues este Prisma Statement también es un diagrama de flujo que uno debe de llenar. Empieza por la identificación de los estudios. Entonces se dicen cuántas bases de datos se consultaron, cuántos registros que nos interesaban habían en esas bases de datos, y así se van quedando pues menos estudios cuando se van verificando si cuentan con la calidad metodológica, estadística necesaria según los criterios que hemos elegido
para que estén en nuestro estudio. Entonces recordemos de esto, que es lo más importante, que no vamos a agregar cualquier estudio para hacer una revisión sistemática. Debemos de tener criterios bastante claros y rigurosos para poder decir que los estudios van a ser parte de nuestro metaanálisis. ¿Y eso por qué? Porque si elegimos cualquier estudio vamos a tener algo que veremos más adelante, que es una gran heterogeneidad. Eso quiere decir que los resultados de un estudio no podrían ser comparables con otro. Por ejemplo, un estudio en el que se evaluaban los efectos de un medicamento para disminuir la densidad mineral ósea. Y en ese estudio había, pues pensemos, una gran cantidad de mujeres, había más mujeres que hombres. Y tenemos otro estudio en el cual, pues, vamos a ver, solo teníamos una distribución muy diferente de hombres y mujeres, de 50-50%. Esos estudios, solo por el hecho que la distribución de una variable de interés que podría afectar los resultados, como es la densidad mineral ósea, que tiene diferencias significativas entre hombres y mujeres, puede hacer que los estudios no sean homogéneos y por lo tanto nos valemos de todas esas estrategias para ir refinando nuestra búsqueda y la inclusión de los estudios que van a formar parte de nuestro metaanálisis. De manera que ustedes pueden ver algún artículo científico y van a tener aquí todo esto explicado, es decir, qué bases de datos se consultaron, si fueron PubMed o Embase, y cuántos registros del tema de interés se encontraron, no sé, 50, 100, y así hasta que van quedando menos estudios. Y en este otro paso nosotros podemos derivar a que si solo se va a hacer un metaanálisis o si se puede hacer si solo se va a hacer una revisión sistemática o si es adecuado poder hacer un metaanálisis para poder analizar a través de técnicas estadísticas los resultados de esa revisión sistemática. Entonces recordemos lo del tamaño del efecto. El tamaño del efecto, como les había comentado, va a ser la magnitud de la asociación que podría haber entre dos variables categóricas, por ejemplo, o la correlación de dos variables numéricas, o la diferencia que podría haber al comparar una variable numérica en diferentes grupos, o incluso una curva de ROC, que vamos a cuantificar la capacidad predictiva de una variable numérica con relación a una variable dicotómica, si es que se puede reconocer ese tipo de comportamiento, el de encontrar un punto de corte. Todos esos eventos de interés pueden ocurrir o no, y es ahí donde necesitamos otros tipos de estimadores del tamaño del efecto, como lo podrían ser los odds ratios, los riesgos relativos, que se les llaman tamaño del efecto multiplicativo. Los otros, como la diferencia de promedios, la D de Cohen, esos van a ser de efectos aditivos. En una revisión sistemática se extraen datos numéricos o cuantitativos y sobre una intervención específica, como dar o no un medicamento, hacer un tipo de cirugía diferente a las que ya se conocen, para saber cuáles van a ser los resultados. Esos resultados podrían ser una variable cuantitativa, como la disminución de la presión arterial, o una variable cualitativa, como que una persona que tenía una infección y su cultivo resultaba positivo, después de haber recibido el tratamiento, en algún momento su cultivo va a resultar negativo, que es lo que se esperaría. Sin embargo, el tamaño del efecto difiere de un estudio a otro, y los valores específicos del estudio estimado no solo son diferentes, sino que también, como les he dicho, a veces se encuentran resultados diferentes. La vitamina D, que se ha investigado para el efecto que tiene sobre muchas enfermedades, en realidad nos presenta mucha evidencia engañosa. En algunos casos dice que es benéfica para pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer, ¿ya? A otros pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pero dentro de todas esas enfermedades también se encuentra información que nos dice que no tiene ningún efecto para mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Es ahí entonces donde los efectos pueden variar. Podemos tener a veces efectos pequeños, efectos grandes, y bueno, dentro de también puede variar no solo el tamaño del efecto, sino que la dirección del efecto. El desafío de la investigación integradora, que es el metaanálisis y la regresión y todo esto, es agrupar los efectos de diferentes estudios para estimar un tamaño del efecto.
es decir, una combinación de la evidencia de los estudios primarios independientes. Bien, entonces aquí voy a hacer algunos ejemplos. No voy a hacer, por ejemplo, un metaanálisis en R, porque la idea de esta conferencia es solo brindarles una introducción al metaanálisis. Pero si quiero calcular, por ejemplo, algunos tamaños del efecto combinados, no solo el tamaño del efecto de un estudio, sino que de diferentes estudios. Entonces pondré en R algunos ejemplos bastante sencillos. De hecho, script también está dentro de la presentación, ahí lo van a encontrar. Entonces veamos acá. Para estimar, por ejemplo, una proporción combinada, podemos utilizar estas fórmulas haciendo la estimación del error estándar de una proporción combinada con base a diferentes estudios, el error estándar combinado, para luego determinar también el intervalo de confianza que corresponde a esta proporción combinada. ¿De qué se trata esto entonces? Si tenemos, por ejemplo, 5 estudios en los cuales nos está dando como resultado una proporción, por ejemplo, la cantidad de personas que mejoran tras recibir un antibiótico, estamos hablando de una proporción. De un 100%, por ejemplo, pudieron haber mejorado un 70%, una proporción de 0.7. En ese caso, si queremos hacer un metaanálisis, el primer paso para poder entender, se los voy a enseñar de una forma muy sencilla, es calcular la proporción combinada. Si tenemos 5 estudios o 3 estudios, cada uno va a tener diferentes proporciones y diferentes intervalos de confianza de acuerdo a los tamaños de muestra y el diseño de muestreo, el diseño del estudio, todo eso. Luego, pues con esos estudios se necesita sacar como primera fase del metaanálisis una proporción combinada de esos estudios con estas fórmulas que tenemos acá. Veamos entonces. Para eso yo tengo un ejemplo aquí bastante sencillo. Este es para valorar la capacidad, la validez de pruebas para detección de cáncer, por ejemplo una biopsia. Entonces esta podría ser la sensibilidad de esas pruebas. La sensibilidad de la prueba A fue del 9%, de B 12%, de C 10%. No se les haga raro que estas pruebas tengan sensibilidades muy bajas. De hecho, hay muchos métodos para detección de cáncer que son poco sensibles todavía. Podrían ser más específicos que sensibles. Pero bueno, estas fueron las sensibilidades que se encontraron y aquí están los intervalos de confianza de 0.06 a 0.12. Como ven, son diferentes estudios, posiblemente tengan muestras similares, dado que sus intervalos de confianza tienen una amplitud muy similar. Lo primero que vamos a calcular usando las fórmulas que están en la presentación son los errores estándar de cada uno de los estudios. Este es el estudio A, el estudio B y el estudio C. Incluí solo 3 estudios para que sea más fácil poder hacer la estimación de la proporción combinada. Aquí está entonces la resta del límite superior del intervalo de confianza menos límite inferior dividido entre 2 por el valor estandarizado de Z para un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos entonces que se están asignando a estos vectores, a estos objetos los resultados, y ahora podemos calcular la proporción combinada cuando ya tenemos los errores estándar de cada uno de los estudios, dividiendo la proporción dentro de esos del cuadrado de los errores estándar, haciendo una sumatoria, y todo eso dividiéndolo dentro de el inverso del error estándar, de la sumatoria del error estándar al cuadrado. Bueno, ahí está esa proporción combinada, que la voy a buscar por acá. Ok, el objeto A no fue encontrado. Ahora la proporción combinada es de 0.10. La sensibilidad a partir de esos estudios era del 10.28%.
Cuando uno me daba, por ejemplo, 9%, 12%, 10%. Veamos qué pasa con el intervalo de confianza. Entonces el intervalo de confianza, y primero debemos de calcular el error estándar combinado con esta fórmula que también está en la presentación. Y este, que es nuestro error estándar, aparece por acá, pero este nos va a servir para calcular el intervalo de confianza, los límites superiores e inferiores. Y entonces aquí están esos límites superiores e inferiores, que van de 0.09 a 0.11. Bien, entonces pensemos en la amplitud de este intervalo de confianza. Ahora yo les pregunto, ¿la amplitud del intervalo de confianza combinado es mayor que cualquiera de las amplitudes de estos intervalos de confianza o es menor? Veamos la amplitud de cada uno de estos estudios. ¿Qué esperamos del intervalo de confianza de un estudio que tome estos tres estudios? Va a tener una amplitud, va a ser más amplio el intervalo de confianza o va a ser menos amplio. Bueno, en la medida de lo posible quisiera que participara. Así me percato de que están aprendiendo algo. En este caso, como el error estándar va a ser menor, ¿verdad? Vamos a tener un intervalo de confianza más pequeño. Como ustedes pueden ver aquí en los resultados, la amplitud del intervalo combinado ya solo va de 0.9 a 0.11 y es más estrecho que cualquiera de los que se observaron acá. Bueno, que este podría ser 0.9 a 0.11. Si tenemos más decimales, podemos llegar a la conclusión de que todavía ese es más estrecho. Ahí estaría. Otro ejemplo es cuando lo que se está comparando son diferencias de proporciones, diferencias de medias. Y de hecho vamos a utilizar el mismo método que se utilizó en el caso anterior. Así es como vamos viendo que pues todos esos estudios van a calcular van a calcular los resultados de las estimaciones, no a partir de los datos originales, porque nadie tiene los datos originales más que los autores de los estudios. Y por diferentes razones éticas, por ejemplo, podría ser que no los compartan. Entonces lo que hacemos es estimar los estadísticos a partir de las medidas de resumen del estudio y de sus tamaños del efecto. Eso es lo que se encuentra. Entonces acá tenemos el primer método, en el cual tenemos el método inverso de la varianza, que es el ejemplo que utilizamos, y ese puede servir tanto para estimar una proporción como una diferencia de proporciones. El siguiente ejemplo es uno en el cual se calcula la reducción en el riesgo de complicaciones, el riesgo de pacientes que reciben un tratamiento y otros que reciben un placebo. Si no saben qué es un placebo, es algo parecido a un medicamento, pero que no tiene un efecto. Podría ser una tableta con la misma forma que un medicamento, con el fin que la persona piense que está tomando un medicamento. Bueno, podría ser que la persona sabe que en este estudio también hay placebo, pero por alguna razón está recibiendo una intervención nula, por llamarlo de alguna forma. Y se va a hacer la comparación con alguien que sí está recibiendo un tratamiento. Entonces, un grupo con tratamiento y un grupo con placebo. Este riesgo está expresado como una proporción siempre. Entonces, el riesgo de complicaciones no es el que se está viendo aquí, sino que la reducción del riesgo. Por ejemplo, en el estudio A, la reducción del riesgo es 0. ¿Qué significa esto? Que el riesgo fue igual en el grupo placebo que en el grupo con tratamiento. No se observó ninguna diferencia, porque al restar, por ejemplo, un 30% menos un 30% nos dio un valor de 0. Y el intervalo de confianza es el intervalo de una diferencia de proporciones. Este otro es de menos 0.2, una reducción, y este es de menos 0.4, y aquí están sus intervalos de confianza. Se hacen los mismos cálculos, estos datos de diferencia se utilizan como que fueran una proporción, y pues no hay nada más que aquí ya estoy definiendo esto más bien como una
diferencia de proporciones combinadas, ya no una proporción combinada, pero básicamente es lo mismo. Entonces, al hacer los cálculos que ya vimos anteriormente, vamos a tener entonces lo siguiente: el límite inferior y el límite superior, que nos va a dar este resultado de un intervalo de confianza que va de 0.10 a 0.12, cuando la reducción va a aparecer, veamos, la reducción va a ser del 11%, y ahí va a estar entonces este intervalo de confianza. Va a estar incluida en este intervalo de confianza que va de menos 9 a 11. Ahora vamos a ver el efecto. Perdón. Aquí utilicé los datos anteriores, por eso tuve los mismos resultados. Aquí están los resultados. Estos sí son los resultados reales. El intervalo de confianza va de menos 0,2 a menos 0,0994. Entonces, este ejemplo es importante. ¿Por qué? Porque veamos, ¿de qué partimos? De dos estudios. Un estudio me decía que este medicamento no tenía ni un efecto, de hecho, el estudio A. Y estos dos me decían que sí tenían un efecto. Este sobre todo. Este, como incluía al 0, nos decía que había un efecto en la muestra, pero el efecto no era estadísticamente significativo. Entonces vean la importancia de este ejemplo, porque este me dice que el efecto es significativo. Este que el efecto se observó en la muestra, pero no es significativo. Y este que no había efecto. Al hacer el metaanálisis, llegamos a la conclusión que el efecto combinado, que es el que aparece por acá, es este. Hay una reducción del riesgo, ¿no?, por este símbolo negativo. O sea, las personas que están tomando el tratamiento sí tienen una reducción del riesgo de ciertas complicaciones que se están observando ahí de una enfermedad. Pero esto solo es lo muestral. Ahora, lo poblacional lo podemos ubicar a través del intervalo de confianza que tenemos por acá, que va de menos 0.002 a menos 0.0099. Como pueden ver ahora, este intervalo pues ya es un intervalo estadísticamente significativo. El valor como 0 está fuera de este intervalo. Por lo tanto, a través de este ejemplo teórico de metaanálisis se llegó a concluir de que los efectos que eran contradictorios entre los artículos individuales sí pudieron identificarse como estadísticamente significativos a través del metaanálisis, porque tenemos una muestra más grande y si aplicamos alguna prueba estadística, pues obviamente una prueba de hipótesis, esa asociación va a ser estadísticamente significativa, con una, y obviamente la potencia que se esperaría de analizar en conjunto los tres estudios es mayor a la que se va a obtener analizando solo uno de cualquiera de esos tres estudios. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? No, magíster, al parecer no hay todavía ninguna consulta. Perfecto. Entonces recuerden, vamos hasta el punto en el que valoramos generalmente resultados de un evento. Pueden pensar en cualquier evento. Si no les gustan las ciencias de la salud, podrían pensar cuántas personas, por ejemplo, cuántos estudiantes de un salón de clases van a perder un curso. ¿Ya? Entonces hay un 9%, un 12%, un 10%. ¿Sí? Y entonces esos son los resultados que nos dieron diferentes estudios, suponiendo que esos estudios los hicieron ustedes mismos con diferentes muestras. Y un estudio integrador nos va a decir entonces que la cantidad, ya sea de personas que repitieron el curso o que perdieron el curso, o personas que desertaron en un ciclo escolar, va a ser el de la proporción combinada. Y ustedes pueden ubicar la precisión de la estimación de esa proporción combinada
con el intervalo de confianza obtenido a través de la estimación del error estándar combinado. Bueno, luego tenemos otras. Aquí está el script del que les he hablado. Aquí lo pueden descargar. Tenemos otros métodos para estimar el tamaño del efecto que también ustedes ya han utilizado. Si se dan cuenta, esto no es nada nuevo para ustedes. Es algo que tuvieron que haber visto en, no sé, en estadística inferencial, paramétrica, por ejemplo. Y bueno, lo importante es la aplicación que va a tener para este tipo de estudios. Las diferencias estandarizadas a través, por ejemplo, de un método de decoy nos permite también utilizar estos cálculos de tamaño de muestra en investigaciones. Recuerden que esto se interpreta diciendo que existen X desviaciones estándar de diferencia entre las medias de ambos grupos. Va a ser un estimador bastante utilizado para el tamaño del efecto cuando se compara una media o una variable numérica en dos grupos, ¿verdad? Está relacionado entonces con la t-de-estudio. Aquí tenemos entonces otro tipo de formas de estimar el tamaño del efecto. Desde el punto de vista del metaanálisis, a todo lo anterior le llaman aditivo, ¿ya? Y a eso le van a llamar multiplicativo. El odds ratio, que si no se recuerdan de esto, se obtiene a través de una tabla de contingencia, ¿no? Donde aquí están las personas que tienen el evento de interés, que podrían ser, no sé si nos interesa la cantidad de personas que ganaron el curso de análisis multivariante, podría ser eso. Y aquí un evento que está también presente o ausente. Podría ser si esas personas leyeron, por decir algo, un material adicional que el que les compartían en clase. Estos los que sí, estos los que no. Entonces tenemos aquí una nomenclatura de A, B, C y D, donde el odds ratio es un cociente de oportunidades. ¿Ya? Entonces este se va a multiplicar de la forma rápida con productos cruzados. A por D dividido B por C, que nos va a decir la ventaja que va a haber en un grupo respecto a otro, o la magnitud del riesgo en uno de los grupos. Tiene muchas formas de interpretarse. Podría ser del total de las personas que ganaron el curso, qué proporción estudiaron un material adicional comparado con la proporción de las personas que perdieron el curso, que también consultaron un material extra. Lo importante acá es de que esto es una estimación del tamaño del efecto. Ustedes pueden encontrar en cualquier libro de bioestadística o de epidemiología una explicación más amplia sobre el tema. Entonces, este que es un estimador del tamaño del efecto, como podría serlo también el riesgo relativo o el hazard ratio en los estudios de supervivencia, se van a hacer ciertos cálculos para poder determinar el efecto combinado. Para estos que se consideran tamaños del efecto multiplicativos, se va a trabajar con un logaritmo natural. Ese va a ser el primer paso. ¿Por qué? Porque de esto, que es una curva no simétrica, queremos trabajar con esto. Ya, entonces resulta que el primer paso es estimar este logaritmo del odds ratio o del estimador del tamaño del efecto, que podría ser un riesgo relativo también, y a través de esta fórmula se va a obtener el error estándar de ese logaritmo, para luego tener los resultados del intervalo de confianza de esta manera. ¿Ya? Como este es un logaritmo, pues obviamente aquí tenemos que aplicar un antilogaritmo para poder, a través del error estándar, calcular el intervalo de confianza. En aquellas situaciones en las que se desea combinar medias relativas o ratios, se requiere un paso previo, que es el que estamos viendo ahí. Para ese ejemplo, también tengo algo muy sencillo, que es una diferencia de proporciones, diferencia de medias. Bueno, sería más bien esto, un efecto multiplicativo. Lo
Otra vez contamos con 3 estudios. Y estos 3 estudios vamos a tener el odds ratio del estudio A, del estudio B y del estudio C. Tenemos aquí este 1.5, 2. Nos está diciendo, por ejemplo, que en el estudio C se determinó que las personas que tienen el posible factor de riesgo tienen 2 veces la probabilidad de presentar la enfermedad que se está evaluando en comparación a aquellas personas que no tenían presente el factor de riesgo. Por ejemplo, si lo ubicamos en algún ejemplo, no sé, de cáncer de pulmón, podría ser las personas que fuman tienen 2 veces la probabilidad de presentar cáncer de pulmón en este momento en comparación a aquellas personas que no fuman. Este sería el odds ratio del estudio C. Aquí están sus intervalos de confianza, ¿ya? Entonces lo primero va a ser calcular los logaritmos naturales. Ahí están los logaritmos naturales. Y estos nos van a servir para calcular entonces el error estándar de cada uno de los estudios. Aquí vamos a tener los pesos, porque si estamos hablando de todo esto, vamos a tener una idea intuitiva de que lo que vamos a calcular es una especie de promedio ponderado. Cada uno de estos estudios tiene una potencia particular, de manera que no todos tienen la misma potencia. Por eso hacemos una ponderación de los resultados. ¿A través de qué? De sus intervalos de confianza. Entonces aquí están los pesos de cada uno de los estudios. Aquí se pueden ver. ¿Ya? Entonces veamos. Esto es importante también porque llegamos a la conclusión que el estudio que tiene mayor peso, y después van a ver en los ejemplos ya de forest plot y metaanálisis que están hablando de pesos. Pues si utilizaron este método, que es el más sencillo, esta es la forma de obtener los pesos de cada estudio. Esto nos dice que el estudio C es el que tiene un mayor peso. Podríamos pensar que hay una mayor potencia, aunque pues el término lo estoy utilizando como una analogía. Aquí estamos hablando de más bien de una ponderación que nos va a decir que este es el que está aportando más evidencia a nuestro metaanálisis, el estudio C. Ahora voy a calcular el efecto combinado, pero que siempre va a ser un logaritmo. Lo que nos va a dar va a ser un logaritmo. Ahí está el resultado. Entonces por ello, pues en algún momento, para poder hacer la estimación de lo que es el odds ratio combinado, debo de sacarle el antilogaritmo. Vale. Ahí está entonces el error estándar combinado que aparece por acá, el odds ratio combinado, de manera que para poder calcular el efecto combinado que venía dado en valores como estos, yo utilicé una transformación logarítmica. Ahora debo de regresarlo a su escala original. El OR combinado entonces va a tener estos intervalos de confianza. Entonces aquí está el odds ratio combinado, que es 18.70. Perdón, es vamos a ver, ese está por acá, 1.81, es el odds ratio combinado, con un intervalo de confianza que va de 1.26 a 2.62. Comparemos estos resultados con los resultados de cada uno de los estudios, que al fin y al cabo esa es una de las cosas que se debe de discutir cuando nosotros estamos haciendo un estudio de este tipo. No solo presentar el efecto combinado. Aquí está el efecto de los estudios individuales, 1.6, 2.0. Cuando ustedes hagan un estudio de este tipo, esto bien puede ser un tema para tesis. Lo que sucede es de que no se suelen hacer estos estudios, pero pues es un estudio que bien puede valer para una tesis. No me refiero a este ejemplo tan sencillo, me refiero a los metaanálisis en general. Ahora pues tenemos que los valores van de 1.5 a 2.0 de los estudios que se analizaron.
Estos son sus intervalos de confianza. En este estudio, por ejemplo, dado que el odds ratio incluye al 1, el 1 es la no relación, no hay asociación porque da igual estar expuesto o no expuesto al determinado factor de riesgo, que se tiene el mismo riesgo de la enfermedad. Y bueno, entonces resulta que este otro estudio tampoco era concluyente porque incluía el 1. No se sabe si este fue un factor de riesgo o un factor protector. El fumar, por ejemplo, para el cáncer. Este sí nos decía que el fumar sí era un factor para cáncer. Ubíquenlo como ustedes deseen, el ejemplo en el cual les interese más. Lo importante es interpretar estos resultados. Bien, entonces tenemos que, si esos eran los resultados parciales, ahora el resultado final es un odds ratio combinado de 1.81, que nos dice que de hecho sí se aumenta el riesgo. Siempre sigue siendo un efecto pequeño. ¿Y el efecto es significativo? Pues sí, porque el intervalo va de 1.26 a 2.62. Hay un riesgo aumentado de padecer cáncer de pulmón cuando se fuma. Ya, bueno, entonces aquí se han seguido todos los pasos que nos daban las fórmulas. No era mi intención hacer metaanálisis con R porque no estoy haciendo esto. Solo estoy utilizando R para hacer estos cálculos. Pero lo hice con el fin que vean que estos primeros pasos realmente no son cosas complejas para hacer un metaanálisis. Cada paso lleva una complejidad. Esto solo es estimar el efecto, ¿ya? Hacer un forest plot tampoco es algo difícil, ¿no? O sea, lo difícil muchas veces es hacer otros modelos que tengan unos cálculos diferentes a estos, que tienen estimaciones diferentes, que las vamos a ver más adelante. Claro que lo que les voy a mostrar es algo básico, pero y que ustedes puedan ver que también existen otros modelos. Este es el modelo de efectos fijos, pero también existen modelos de efectos aleatorios y otros modelos alternativos. Bueno, entonces ya vimos lo que es el tamaño del efecto y cómo se hace la representación gráfica de esos efectos a través del forest plot. Aquí voy a poner el nombre, que en inglés es el forest plot. De hecho, pues ustedes como estadísticos van a tener un mayor acceso, bueno, van a tener disponible más bien más literatura en inglés que en español. Entonces obviamente uno está familiarizado con que se utilizan los términos en inglés. El forest plot es una forma para representar los resultados de forma gráfica de un metaanálisis, donde se nos van a mostrar los efectos individuales y los efectos globales, ¿ya? Muestra los intervalos de confianza sobre el tamaño del efecto desconocido según las estimaciones de los estudios individuales y la combinación de los estudios en un mismo gráfico. Un diagrama de bosque contiene un diagrama de intervalos de confianza del tamaño del efecto frente al identificador del estudio. Entonces, como este que aparece por acá, vamos a tener el identificador del estudio y los intervalos de confianza. La explicación, como les dije, algunas presentaciones están bastante cargadas con el fin que si quieren leer de una forma pues rápida cómo se hace la interpretación, la consulten por acá, ¿ya? Pero pues yo se los explico con menos palabras de las que están escritas y con más detalle. Bueno, aquí a la izquierda tenemos cada uno de los estudios. Estos podrían ser el estudio de Ramírez, de Juárez, de Mamani, no sé, de quién sea, y colaboradores, ¿no? Estas son las identificaciones de los estudios. Luego aparece el efecto total, que es el efecto combinado. O sea, tenemos los estudios desde A hasta J y la integración de estos estudios a través de la estimación del efecto combinado, que ya vimos cómo se puede calcular de una forma bastante sencilla. Incluso el intervalo de confianza. Ya pueden, cuando ustedes vean un estudio con un odds ratio, puede ser que utilizaron el modelo de efectos fijos y ya saben cómo se calcula de una forma sencilla. O puede ser que utilicen un modelo de efectos combinados, de los cuales les voy a dejar ahí también de efectos aleatorios, perdón, de los cuales les voy a compartir la fórmula y más material para que puedan profundizar en eso. Aquí están entonces los odds ratios que obtenemos en cada uno de los estudios, sus intervalos de confianza. Aquí los vamos viendo.
El peso, ya sabemos cómo se saca el peso, ¿no? Entonces aquí está el peso. ¿Ok? Este peso que tenemos acá es un peso del 100% con relación al peso total que van a tener todos los estudios sobre la estimación del efecto o el cálculo del efecto combinado. Bien, entonces esto lo encontramos en los estudios. Esto lo podemos calcular, por ejemplo, a través del método que ya les enseñé, y esto también lo podemos calcular, los pesos, a través de ese método. ¿Cuál es el estudio que tiene mayor peso? Es el estudio G, ¿ya? 23.25%. Veamos cómo es su intervalo de confianza, 1.43. Ahora les pregunto, si alguien quiere participar, si el estudio G, creo que es el estudio que tiene mayor peso, ¿qué podemos decir del intervalo de confianza? ¿Va a ser más amplio o va a ser más reducido que el del resto de estudios? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, vean, esto no es algo difícil. Ustedes ya lo saben, el intervalo de confianza va a depender de ciertos aspectos como el tamaño de la muestra, de la respuesta observada, en todo caso de la desviación estándar. Obviamente, para un estudio que tenga una variable dicotómica, ustedes saben que la forma de hablar de la varianza es diferente a la estimación de la desviación estándar en un estudio que tiene variables numéricas. Entonces, obviamente aquí vamos a tener que los estudios con mayor peso generalmente van a tener los intervalos de confianza más reducidos, aunque podrían ser equivalentes al de los otros estudios donde se ha encontrado la misma respuesta con mayor frecuencia, porque en ese caso la varianza va a ser más pequeña en esos otros estudios. Entonces ahora vamos a ubicar estos intervalos de confianza que están acá en el gráfico. Este 1.20 lo estoy graficando acá y su límite inferior y superior acá. Límite inferior, límite superior. Este otro 1.40 en esta escala está acá. Ya les voy a decir qué significa la escala. Entonces este 1.40 que tiene un intervalo que va de 0.50 a 3.92 está acá. Ahí están todos. Entonces alguien podría preguntarse, ¿y por qué algunos cuadros son más grandes que otros? Porque estos cuadrados que están acá nos hablan del peso del estudio. Este que tiene menor peso, que es 4.59, tiene un cuadrado más pequeño que este que tiene un peso del 23.25%. Así ubicamos cuáles son los estudios que nos están aportando mayor evidencia. Pero no por eso vamos a creer que esos son los más importantes, porque de hecho vamos a ver más adelante algo que se llama el sesgo de publicación. Los resultados pueden ser positivos como pueden ser negativos. Puede ser de que un tratamiento reduzca la frecuencia de complicaciones, como las podría aumentar, o no tener ningún efecto. El efecto acá es el que está graficado. Este 1.20, este odds ratio. Eso quiere decir que para un estudio de este tipo, que tiene un tamaño del efecto multiplicativo, como es un odds ratio, aquí estamos ubicando los valores de odds ratio. Ahora, el odds ratio igual a 1 nos está hablando de ningún efecto. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo, pues, no sé, burdo, pero sencillo. Sí tenemos que hay tres personas, una que se llama Mariana, otra que se llama Silvia y otra que se llama María. Mariana tiene 20 años, Silvia tiene 20 y María es la mamá de Mariana, que tiene 40 años. Silvia tiene, con relación a Mariana, una vez su edad, ¿verdad? Pero María tiene, con relación a Mariana, dos veces su edad. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de un ratio, cuando el ratio es igual a 1, estamos diciendo que es lo mismo. Silvia y Mariana tienen la misma edad. Pero si el ratio es mayor a 2, entonces estamos hablando
que María tiene pues el doble de edad. Y si hay un niño por ahí que se llama Julio, que tiene 10 años, entonces Julio va a tener con relación a Mariana una fracción de su edad. ¿Ya? Entonces así ubicamos los efectos en un estudio epidemiológico. Como resultados positivos, negativos o iguales, es decir, ningún efecto. El 1 entonces ya entendemos por qué es el efecto nulo. Si estamos hablando de que estos son estudios para cáncer de pulmón, las estimaciones están del lado derecho, que decíamos que ocurría cuando los valores de odds ratio eran mayor a 1, que el riesgo estaba aumentado. El riesgo de cáncer de pulmón, si lo quieren ver así, está aumentado en quienes fuman. Estos son tantos estudios de fumadores y cáncer de pulmón. ¿Ya? Ahí están. Bien, entonces el 1 es el no efecto. Eso quiere decir que si el intervalo de confianza atraviesa el 1, nos está diciendo de que este efecto no es significativo. Bien, analicémoslo de otra forma. El estimador del tamaño del efecto está a la derecha del 1 en estos estudios. En este está pues, muy cercano a 1. Lo que nos está diciendo es de que fumar es un factor de riesgo de cáncer porque aumenta el riesgo de cáncer. Eso es en la muestra de esos estudios. La estimación a través de intervalos de confianza que atiende a las poblaciones de las que se extrajeron esas muestras nos está diciendo que si bien estos eran factores de riesgo en los estudios A, B, C, D, E, el intervalo de confianza incluye probablemente el odds ratio poblacional, cuando ese odds ratio poblacional puede ser igual a 1 porque está incluido en el intervalo. Por lo tanto, no se puede concluir que en la población de la que se extrajo esta muestra el fumar se considere cáncer de pulmón. Ahora estos estudios, los estudios F, G, H y J, estos estudios sí tienen un efecto estadísticamente significativo porque no están tocando la unidad. Finalmente tenemos entonces este diamante que aparece acá, que es el efecto combinado. El efecto combinado, luego vamos a ver qué significa este i cuadrado y este valor, bueno, p de este i cuadrado. Este efecto combinado es un efecto donde esta parte del diamante y esta otra parte del diamante son los intervalos de confianza. Vean que el intervalo de confianza no pasa por el 1. Se considera, si queremos usar ese ejemplo, que fumar sí es un factor de riesgo de cáncer de pulmón. Esa es entonces la evidencia integradora a partir de los estudios individuales a través de un forest plot. El poder presentar esos resultados puede hacerse en tablas y qué sé yo. Obviamente no es la única forma. El forest plot es un método bastante importante para poder ubicar fácilmente los efectos. Pero todo esto también lo podemos presentar en una serie de tablas de contingencia o qué sé yo. Bien, entonces el efecto combinado es de 1.61. Nos dice, las personas que fuman tienen un 61% de mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón que las personas que no fuman. Posiblemente esa interpretación no sea la más adecuada para un odds ratio y sí lo sea para un riesgo relativo. Pero por el momento solo nos interesa entender cómo se utiliza el metaanálisis. Bien, entonces, si este otro estudio, que es el estudio I, tiene un efecto protector porque está a la izquierda del 1, nos está diciendo que las personas que fuman tienen menor riesgo de cáncer de pulmón. Obviamente esto tampoco es significativo. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, Magister, no hay preguntas todavía. Ya. También ustedes, si tienen preguntas, chicos organizadores, muchas veces cuando uno está de organizador se pierde de gran parte de lo que se está exponiendo por estar pendiente de otras cosas, obviamente no. Pero bueno, entonces ya vimos cómo se interpreta un forest plot. Espero que les haya quedado claro, ya que no me dijeron que tenían alguna pregunta.
Ese es un forest plot. El forest plot puede construirse sobre variables categóricas, sobre variables numéricas, sobre correlaciones, sobre curvas ROC. Veamos este ejemplo que está por acá. Este pues es parecido al forest plot que ya hemos trabajado, porque pues lo que nos presenta es un odds ratio. Pueden haber también de hazard ratio, que son de estudios de supervivencia. Si vieron la presentación de hoy día, no recuerdo cuál era el nombre del doctor que impartió esa presentación, pero en los estudios de supervivencia, en los ensayos clínicos donde se utilizan, por ejemplo, modelos de regresión de Weibull o de Cox, se estiman como estimadores del tamaño del efecto los hazard ratios, que se interpretan de una forma muy similar a los odds ratios. Aquí tenemos entonces pues obviamente el forest plot puede estar a la derecha de los identificadores de los estudios o a la izquierda, eso no importa. Lo que tenemos acá es, entonces ya es la aplicación, ya es un estudio real, ¿verdad? Es un estudio en el cual se quería determinar si, bueno, es otra forma de presentar los resultados. Si se favorece la vitamina D o si se favorece al control. A veces va a ser un poco, digamos, complicado, no sé, interpretar esos resultados de estudios cuando nos dicen favorecen al grupo experimental o el grupo control, pero es algo muy sencillo. Ya, bueno, aquí se administró vitamina D para prevenir preeclampsia. Si ustedes no saben qué es preeclampsia, pues es un aumento bastante importante de la presión arterial durante el embarazo en mujeres que no tenían hipertensión arterial crónica y que puede poner en riesgo tanto al bebé como a la madre con múltiples riesgos, ¿ya? Como podría ser incluso el aborto, ¿no? Bueno, entonces resulta que el odds ratio ahora aparece a la izquierda del 1, ¿ya? Esta es la línea del no efecto. Cada una de estas líneas puede tener un nombre. En algunas publicaciones les ponen algunos nombres. Esta es la línea de la nulidad o del no efecto, de lo que sea. Pero lo que ocurre es que la vitamina D aparece con sus odds ratios menores a 1. Vean, 0.64, 0.42. Porque se está se está disminuyendo la probabilidad de que ocurra la preeclampsia en el futuro. Bueno, era un estudio de casos y controles. La vitamina D se dio en el pasado. El efecto de algunos de los estudios es significativo, es protector y significativo. Vemos el intervalo de confianza que va de aquí a acá. No toca el 1, que es el no efecto. Los otros sí lo tocan, los cuales lo podemos ver en su intervalo de confianza de de 0.1 a 4.153 está ubicado el 1 adentro del intervalo, ¿no? Mientras que para este de 0.158 a 0.627 el intervalo de confianza no toca al 1. Bueno, más bien el parámetro no toca al intervalo, si queremos atender a la interpretación correcta del intervalo. Lo importante acá es de que nos aparece también ¿qué hay que hacer aquí? No sé. Bueno, nos aparece también el valor del estimador Z y aparece el valor P, ¿ya? El estimador Z de una prueba de diferencia de proporciones, cuando podría ser también un chi cuadrado, nos está haciendo la comparación del efecto que tiene en el grupo que recibió vitamina D y el grupo control. Entonces, esto de favorece al control o favorece al grupo experimental simplemente nos está recordando, nos está interpretando ya el forest plot, que si un efecto aparece de este lado, nos está diciendo que los controles tienen menor riesgo de preeclampsia. Mientras que si los efectos aparecen del lado izquierdo, dicen que los efectos de prevención favorecen a la vitamina D. Es decir, aquí hay prevención de preeclampsia en estos estudios y aquí el contrario. Solo un estudio nos decía que las personas que tomaban vitamina D podrían tener mayor riesgo de preeclampsia, porque los controles que no lo tomaban tenían menor riesgo de preeclampsia. Y bueno,
Ahí están entonces los estudios. Se acostumbra a poner el autor principal, ¿ya? El autor principal y el año de la publicación. Aquí no están los tamaños del efecto. Pueden encontrar al revisar varios metaanálisis que van a ver algunas características que se van a incluir, como podría ser la cantidad de mujeres que tuvieron preeclampsia, el total de pacientes estudiados, etc. Esto es lo básico, el odds ratio y su intervalo de confianza. Todavía estamos incluyendo los valores P, que no nos están aportando nada más, ¿no? Ya, porque si tenemos el odds ratio, este odds ratio nos puede decir cuál es el efecto. Y en vez de utilizar el valor del estadístico de Z, diferencia de proporciones. Pero pues las personas pueden incluir más información. Hasta este momento solo tenemos la estimación de los efectos. Esto lo pueden encontrar si quieren leer todo el estudio acá dentro de la presentación. Lo pueden descargar. Luego tenemos el forest plot para variables numéricas. Bueno, entonces en las variables numéricas lo que vamos a hacer es comparación de diferencias de medias. Podrían ser también de medianas. Ustedes saben que no podemos pensar solo en intervalos de confianza para las medias. De hecho, existen intervalos de confianza para estimadores robustos, como un estimador de Tukey, o algunos métodos podrían calcularse para hacer la estimación del intervalo de confianza de una mediana, ¿no? Entonces acá lo que se está comparando es la diferencia en promedio de la caída de la presión arterial sistólica ya al recibir o no una intervención. Otra vez tenemos el esquema de favorece el control y favorece la intervención. Lo que se está midiendo es la diferencia de promedios de una disminución de la presión arterial. Se está poniendo aquí como un evento absoluto, digamos. Bueno, no absoluto, sino que lo que se hizo es se restó de la presión arterial inicial la presión arterial final, y ese es el valor, pero en promedio, ¿no? Y ese es el valor que se está reportando aquí en los estudios, ¿ya? Entonces esa diferencia obviamente tiene que ser superior a 0 y debe ser positiva, porque hubo un aumento, una disminución positiva de la presión arterial. También se pudo haber dado un cambio, ¿verdad? Un aumento en la presión arterial o una disminución, cualquiera de los dos cambios. Y eso es lo que ocurre realmente en los estudios. En algunos estudios, cuando se administró este medicamento, que no recuerdo cuál es, pero que ustedes pueden encontrar también la información. Este es un estudio interesante que no tuvo que ver con medicamentos. Es un estudio en el cual se quería determinar si el que las personas se monitorearan la presión arterial en su casa podría hacer que disminuyeran sus valores de presión arterial, ¿ya? No se está dando algún medicamento adicional al que podrían tener, y después vamos a ver el efecto que podrían tener esos otros medicamentos, porque de hecho sí tomaban medicamentos. Entonces las personas posiblemente podrían haber tenido mejores presiones arteriales porque llamaban a su médico cuando se veían que la presión estaba alta, porque no sé, pensaban en alimentarse mejor de ese momento en adelante, hacer ejercicio, cualquier razón. Lo importante es de que se determinó en diferentes estudios que en algunos no había cambio, porque aquí tenemos el valor de 0. Ahora, ¿por qué la línea de nulidad o de ausencia del efecto está sobre 0? Porque aquí es la diferencia de 0, nos está diciendo que no hubo un cambio en la presión arterial. Entonces vean que cuando la variable es numérica, generalmente tenemos esto, diferencia de promedios o de medianas o lo que sea. Lo importante es que la línea de referencia del no efecto va a ser la línea que está sobre el valor de 0. Y bueno, entonces resulta que tenemos los diferentes estudios que aparecen por acá. Recordemos que el tamaño de los cuadrados es la ponderación que se le está dando al estudio dentro del metaanálisis. Aquí tenemos entonces este estudio, por ejemplo el de Binstock de 1988, que nos dice que la diferencia promedio de la presión arterial en personas que solían monitorearse la presión arterial en su casa
tiene un efecto promedio de 20 unidades de presión arterial sistólica. ¿Ya? Podría ser que para un médico esas 20 unidades sí sean importantes. Si alguien tiene, por ejemplo, ahorita una presión de 150, que es alta, ¿verdad? Y que le reduzca a 130, pues bueno, en promedio 130 no está mal. Entonces, tanto estos estudios que nos decían que el efecto era positivo como que no había efecto están acá. ¿Cuál es el resultado integrador? El que aparece por acá, el diamante, recordemos. Este valor que va desde acá hasta acá es el intervalo de confianza, la amplitud del intervalo de confianza. Con estos resultados que eran contradictorios hasta cierto punto, se llegó a la conclusión que hay una reducción promedio de 4.25 unidades de presión arterial sistólica en aquellas personas que se monitorean la presión arterial en su casa. Y este efecto pues posiblemente sea bajo, ¿no? Aquí los datos están expresados como diferencia de medias. Si se expresaran, por ejemplo, a través de una D de Cohen, podríamos pensar si la diferencia se considera pequeña, mediana o grande. Aún así, tal vez no son estadísticos que tengan una traducción clínica importante. Ya, o sea, desde el punto de vista estadístico, si ustedes pueden leer más sobre el tamaño del efecto, sobre todo la D de Cohen y los métodos de cálculo parecidos a la D de Cohen, solo nos dan una aproximación que no siempre resulta útil en la vida real. De cualquier manera, pues si yo me dedico a tratar la presión arterial sistólica, diría que el efecto es pequeño, aunque sí fue significativo. En realidad ayuda un poquito, diría, pues, bueno, no es lo que nos puede ayudar, por ejemplo, el que el paciente se tome bien sus medicamentos y se le esté dando un medicamento que sea efectivo para su caso en particular. Favorecer al control, entonces, es cuando pues no hay cambios en el valor, perdón, cuando no hay cambios, esto está sobre cero. Cuando realmente las personas que se monitoreaban la presión arterial tenían valores, más bien aumentaban su presión arterial cuando solían realizar esa rutina. Aquí, hasta este momento, solo hemos visto intervalos de confianza, los tamaños de los efectos y nada más. Esto pues, podríamos decir que ya somos buenos para poder hacer una interpretación de un forest plot. Pero hay otras cosas que nos sirven también, ¿no? O sea, una cosa es hacer el estudio, otra cosa es interpretar un artículo de revista. Pero para interpretar el artículo de revista, pues tampoco hemos llegado a los temas básicos. Solo tenemos el forest plot. Esto es en el mismo estudio, solo que se están refiriendo a la presión arterial diastólica. Y esto es la presión arterial media, que se puede obtener a través de un cálculo en los cuales se utilizan los valores de la presión arterial sistólica y diastólica. Veamos qué pasa para el metaanálisis de la presión arterial media. No todos los estudios tenían como variable de respuesta la presión arterial media. La mayoría tenían presión arterial sistólica o diastólica. Ahora se utiliza bastante la presión arterial media. En este estudio entonces se determina a través del metaanálisis con el efecto combinado que un cambio en la presión arterial media de 4.36 unidades que son milímetros de mercurio es en lo cual se podría beneficiar el paciente que se toma la presión en su casa. Esto tal vez clínicamente es más relevante porque la presión arterial media pues generalmente tiene valores más bajos que los de la presión arterial sistólica. Bueno, la conclusión basada solo en estos estudios podría ser de que esa es una buena medida, que no está de más que el paciente tenga un equipo para poderse monitorear la presión arterial en su casa. Bien, entonces vimos los estudios donde el estimador del tamaño del efecto es multiplicativo y aditivo. Otros ejemplos de cuando esto es aditivo lo van a ser las correlaciones. Aquí en esta correlación pues voy a tener un ejemplo en el cual vamos a ver.
El estudio también está acá para que lo puedan descargar si es que acaso quieren tener más detalles. Bueno, entonces aquí está. Es un estudio donde el efecto que se está evaluando es una correlación, ¿ya? Posiblemente haya menos estudios donde el efecto se está evaluando a través de una correlación, pero existen. El efecto nulo, como ustedes podrán deducir, va a ser el cero, ¿no? O sea, la correlación de cero, que es la correlación nula. Y podríamos tener correlaciones negativas o positivas. La correlación que existe entre estas dos variables, que era la interesante también, el estarse informando sobre salud, ya sea a través de libros dirigidos a no profesionales o a través de páginas web, y la calidad de vida. Ya no nos está, aquí nos va a decir en el estudio cuáles son las características de los pacientes. Yo estoy analizando únicamente el forest plot, pero obviamente todo esto que tienen por acá, bueno, pues hay que leer todo el estudio para conocer el contexto y tener una mejor idea de por qué se dieron esos resultados. Aquí, por ejemplo, en el abstract o resumen, nos dice que se realizó utilizando ciertas bases de datos. ¿Ya? Aquí nos habla del software que se utilizó. Otros análisis que los cuales hablaré un poco, la metaregresión, por ejemplo. Las potenciales fuentes de regresión de heterogeneidad fueron exploradas a través del análisis de subgrupos utilizando una metaregresión, que es un tema del cual vamos a hablar también. Aquí hay 23 estudios con un total de 12.303 sujetos. Entonces ven lo que se va reportando, por ejemplo, en el abstract, aparte de pensar en el forest plot y todo eso. Aquí tenemos alguna idea de cómo es la población, aunque no nos está diciendo, o al menos en el abstract, de si tenían una enfermedad, si eran personas sanas, qué sé yo, porque la calidad de vida se puede evaluar tanto en personas enfermas como en personas sanas. Y aquí nos habla de estudios de cohortes, ¿ya? El hecho de que hayan utilizado una metaregresión indica que se utilizaron estudios con diferentes diseños. Y así, pero para avanzar en la presentación, vamos a hablar precisamente de la heterogeneidad, que es un tema que será importante porque ya vimos acá que algunos estudios utilizan ciertas técnicas para lidiar con la heterogeneidad. Además, hay estadísticos para evaluar la heterogeneidad. Bueno, esto está más denso, pero en términos generales, los estudios deberían de ser heterogéneos, ¿no? Tener hallazgos consistentes, es decir, que se replica una y otra vez los resultados para apoyar la causalidad. Es decir, que si tenemos varios estudios que nos dicen de que el leer sobre salud puede mejorar la calidad de vida, debería haber consistencia en esos estudios. El metaanálisis, sin embargo, intenta combinar estudios realizados en diferentes lugares, tiempos, sobre distintas poblaciones, con diseños y criterios diferentes. Esto lleva a encontrar ciertos problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Que los estudios pueden ser estadísticamente diferentes entre sí, producir heterogeneidad porque sus pacientes son muy diferentes, tienen condiciones de vida diferentes, por lo tanto los resultados que se esperaban de un estudio definitivamente eran diferentes a los que se esperarían en otro estudio realizado en otro contexto diferente. Y estos aspectos de la heterogeneidad no se van a ignorar en el metaanálisis. De hecho, poder analizar un estudio con metaanálisis es hacer referencia tanto al forest plot como a los estadísticos de la heterogeneidad. Y buscar las razones por las cuales había heterogeneidad es una tarea importante. Siempre debe realizarse un análisis de heterogeneidad, no solo para detectarla, sino también para intentar buscar las razones que mejor podrían explicar esa heterogeneidad entre los estudios. El estadístico DQ que aparece por acá es un estadístico que tiene como hipótesis nula que los estudios van a ser homogéneos. Por lo tanto, si se rechaza la hipótesis nula, vamos a concluir que los estudios son heterogéneos. Es un estadístico que sigue pues una distribución de chi cuadrado, pero tiene poca potencia.
Por lo tanto, no vamos a tomar la decisión de considerar heterogéneo un estudio con valores P menores a 0.05, sino más bien con valores todavía un poco más grandes, como 0.07, 0.08, todavía nos van a parecer heterogéneos, como les dije, debido a que el estadístico tiene poca potencia. Entonces, una vez este estadístico sea más grande y ¿qué más? Y tenga un valor P estadísticamente significativo, estamos hablando de que el estudio es heterogéneo. Entonces, para ello vamos a regresar al ejemplo hipotético que le llamé cáncer de pulmón y fumar, cuando podría ser cualquier ejemplo que a ustedes se les ocurra. Y tiene, bueno, este tiene el índice de inconsistencia, que lo vamos a ver más adelante. Por el momento, no sé si habrá alguno que tenga un Q. Generalmente se utiliza más el I cuadrado, pero podría ser, podríamos encontrar ese por ahí. La heterogeneidad. Ya vimos cómo se interpreta. ¿Qué más hay? Está también, ahí está la fórmula. Estos van a ser los estimadores, los logaritmos obviamente, de los odds ratios y el logaritmo del odds ratio combinado. En el análisis de la heterogeneidad se debe partir de una reflexión sobre cuáles pueden ser las variables fuentes de heterogeneidad. Podrían ser características diferentes entre las personas. Muchas veces ocurre algo que es importante, que le llaman la fuente, el sesgo de la fuente de financiación. Y esto es de que las farmacéuticas que están promoviendo el uso de un medicamento generalmente van a publicar los estudios en los cuales dice que el medicamento fue efectivo. Si tienen varios estudios sobre el mismo medicamento, solo van a reportar aquellos en los cuales dicen que hay pues un efecto importante sobre lo que se está buscando. Cuando una persona que no tiene ningún conflicto de interés va a reportar lo que se le venga en gana, ¿no? O sea, si el medicamento funcionaba o no, pues definitivamente lo va a reportar. Quisiera saber si tienen hasta este punto alguna pregunta o alguna inquietud. No, magista, no hay consultas todavía. Sí, claro, solo lo que les conviene. Eso se llama sesgo de publicación y lo vamos a ver más adelante. Gracias. Entonces, el control inadecuado, el sesgo de publicación. Vamos a ver también otras razones por las cuales no se publican ciertos estudios. Obviamente las farmacéuticas controlan al mundo, ¿verdad? Si hay no sé, algo que le llaman teoría de la conspiración, que en realidad no es una teoría, sino que es la realidad, es el poder que tienen las farmacéuticas sobre sobre el mundo en general. Bueno, entonces las variables de persona, tiempo, lugar, riesgo basal, esos son aspectos que pueden influir sobre que haya heterogeneidad. Entonces tenemos otra medida que no se usa tanto, pero que sí es importante para poder hacer el cálculo de una estimación diferente, que es el modelo de efectos aleatorios, y es la tau al cuadrado. Los estudios resultan más heterogéneos al aumentar la variabilidad entre sus resultados. Esta variabilidad interestudios se estima con una varianza entre estudios que se llama tau al cuadrado. Entonces recuerden, si tenemos para la variable de interés una mayor variabilidad, por ejemplo en la diferencia de las proporciones o de los, o qué sé yo, o diferencia de las medias, tenemos una desviación estándar más grande de la diferencia de promedios, vamos a tener mayor heterogeneidad. Entonces lo que hace el estadístico tau al cuadrado es determinar la variabilidad de interestudios. Puede servir para comparar entre los distintos subgrupos de estudios que se pueden separar, pero cuando se tratan de temas diversos no nos sirve para nada. Eso quiere decir que si yo tengo en un metaanálisis 10 estudios, de los cuales 5 estudios habían sido realizados con el diseño que se conoce como cohortes y los otros 5 con un diseño que se conoce como casos y controles, yo podría comparar la variabilidad entre esos grupos de estudios, de tal manera que podría decir que el mejor aporte va a ser a partir de aquellos estudios en los cuales obtuve una menor variabilidad medida a través de la tau al cuadrado. Bueno, como les digo, una aplicación no es tan usual, aunque es importante, ¿no?
El estadístico I al cuadrado es un estadístico que cuantifica el grado de heterogeneidad en una única escala intuitiva y por lo tanto es comparable para cualquier metaanálisis. Este sí es comparable para cualquier metaanálisis. Un I cuadrado superior en un estudio que evaluaba cáncer de pulmón y en otro que evaluaba superior a otro estudio en el cual se evaluaba hipertensión arterial, entonces nos va a decir que el estudio de cáncer de pulmón tenía mayor heterogeneidad. Proporciona una medida del grado de consistencia de los resultados de los diferentes estudios incluidos en un metaanálisis. Describe el porcentaje de la variabilidad total entre los estudios que es debido a la heterogeneidad. Entonces veamos, esto es lo importante. Describe el porcentaje de variabilidad total entre estudios que se puede atribuir directamente a la heterogeneidad. Entonces un porcentaje mayor nos está diciendo que el estudio es más heterogéneo. Bueno, entonces regresamos acá al ejemplo que estaba por acá. Este pues también tiene su valor P, el cual no se debe de rechazar porque la hipótesis nula nos dice que es homogéneo. Entonces no se rechazó aunque estuvo en riesgo de rechazarse, ¿ya? Esta es la variabilidad que se atribuye. Este es el porcentaje de variabilidad, si se le podría llamar así. ¿Qué más tenemos? Luego pues ya vimos la heterogeneidad. Ya sabemos cómo identificarla, cuáles son las implicaciones, pero resulta que existen otros métodos. Por ejemplo, existe una variación del método de efectos fijos que utilizamos y que no es ni el modelo de efectos aleatorios, es un método adicional que ustedes lo pueden consultar en la literatura. Me voy a ir un poco adelante hacia la literatura para que no sientan tan tedioso el estar viendo solo esta parte teórica y algunos ejemplos. Entonces vean, en los libros que les he compartido, que están al finalizar, aquí en la presentación ustedes se pueden ubicar con esta barra de navegación, la literatura disponible, ¿verdad? Aquí está entonces las versiones completas de este libro que les hablaré de cómo podrían empezar a estudiar acerca del metaanálisis. Este es el primero, metaanálisis, métodos para salud y estudios experimentales. Es un libro más general, ¿verdad? Podrían leerlo incluso personas no estadísticas y entenderlo, aunque pues tiene algunos detalles importantes acerca de algunos métodos que se utilizan para la heterogeneidad, cuando hay heterogeneidad. Incluso habla de la metaregresión, que es algo un tanto más complejo, aunque no es algo tan complicado como poder hacer un modelo de mediación o qué sé yo. Bueno, resulta que este libro es muy interesante porque les habla también de epidemiología, de investigación. Si quieren empezar con metaanálisis, este podría ser una buena opción. Si ya quieren ir a la parte operativa, existen dos alternativas que son muy buenas. El libro Metaanálisis with R de no sé cómo se pronuncia. Bueno, de este autor, que resulta que es ya un clásico en el metaanálisis. Nos muestra desde lo básico de la estimación de los efectos hasta aplicar metaregresión, cómo considerar algunas particularidades cuando estamos utilizando estudios prospectivos o estudios retrospectivos, cómo se hace el metaanálisis para variables numéricas, para variables categóricas, etc. Es un libro bastante que va desde lo básico hasta un nivel intermedio, digamos, y que nos muestra algunas herramientas de R, o trabaja obviamente con el código de R. Pero mejor que ese, para poder sacarle el mejor provecho a R, es este libro que es nuevo, Doing Meta-Analysis with R, ya, de Harvard, que es un libro de este año, de hecho, es muy bueno. Aquí está entonces ya la versión en PDF. Y este pues, la diferencia que tiene, tal vez cuenta casi con los mismos libros, pero tiene un poco de menos teoría que este libro. Bueno, tal vez los dos tienen poca teoría en cierta manera, pero este lo plantea como algo más general que podría desarrollarse incluso en otro software, y este sí va dirigido directamente a los métodos de R. Me parece que este es un libro más amigable que este otro que está por acá. Y volviendo entonces a lo que estábamos diciendo, ahí ya tienen para divertirse, como decimos aquí en Guatemala, es la heterogeneidad. Entonces resulta que
Para eso existen los métodos. El método más básico para lidiar con la heterogeneidad es el método de efectos aleatorios. Y este método de efectos aleatorios, pues ven que en la estimación de las ponderaciones incluye la tau al cuadrado, a diferencia del otro método con el que estábamos trabajando al inicio, que era el método de efectos fijos. Si se recordarán, por ejemplo, de diseño experimental o qué sé yo, o algo de regresión, los efectos aleatorios son aquellos resultados combinados en el metaanálisis que no comprenden la totalidad de la evidencia existente, sino que únicamente se recolectan de forma aleatoria algunos posibles resultados, mientras que para los efectos fijos, el modelo de efectos fijos, al igual que esa definición que veíamos en diseños experimentales, se supone que existe un único efecto en la población y está contemplado y capturado por los estudios que se van a combinar y que van a constituir la totalidad de los estudios existentes, en vez de ser solo una muestra. Entonces tienen una visión diferente de la estimación, ¿ya? Y aquí pueden ver algunas de las ventajas y la comparación de ambos. Los modelos de efectos fijos otorgan más peso a los estudios de mayor tamaño como parte lógico. Son más sencillos y directos, no requieren asumir nada sobre la representatividad de los estudios incluidos. Los modelos de efectos aleatorios amplían los intervalos de confianza y así previenen la falsa imagen de alta precisión que puede transmitir un metaanálisis. Alguien puede decir, bueno, pero es que hay una mayor precisión porque se está usando una muestra más grande, pero no se están considerando otros aspectos que podrían limitar esas estimaciones, o hablarnos de que esas estimaciones no son tan buenas. Bueno, entonces el modelo de efectos aleatorios no es que vaya a disminuir la heterogeneidad, de hecho ningún método lo hace. Lo que hace es trabajar de una forma para que posiblemente no haya un efecto grande negativo sobre la validez del estudio respecto a la heterogeneidad, que provenga de la heterogeneidad. Entonces, para ello existen métodos que se conocen como el análisis de subgrupos. Desde el punto de vista del cálculo de los estimadores, que ya vimos que va a ser diferente la estimación de los pesos, hasta poder analizar diferentes subgrupos en estos estudios. Por el momento yo les quiero mostrar algo que posiblemente no encuentren en los libros de estadística, sino que es más bien algo epidemiológico, y es hacer el análisis de subgrupos centrándose en poblaciones con diferentes características, aunque tanto lo estadístico como lo epidemiológico para el caso del metaanálisis y del análisis de subgrupos llegan al mismo fin: disminuir el efecto confusor que podría tener la heterogeneidad sobre la respuesta que se está estudiando y que se está reportando en un metaanálisis, el cual nosotros leemos. Aquí tenemos entonces un ejemplo de análisis de subgrupos para una vacuna contra el coronavirus, la mRNA 1273. No recuerdo si esta es la moderna, pero en fin. Lo importante es de que hay una comparación contra placebo. Y aquí tenemos un metaanálisis que sus resultados se presentan de forma diferente a lo que hemos visto en otros momentos. Y esto va a ser todos los pacientes, ¿ya? Todos los pacientes, los subgrupos. ¿Cuál es el efecto de la vacuna en todos los pacientes? Bueno, entonces resulta que, como ustedes pueden ver, este es un solo grupo, y aquí estamos aplicando es un solo estudio, y estamos aplicando técnicas de metaanálisis a un solo estudio, que también es válido, ¿no? Entonces resulta que aquí no nos interesa la heterogeneidad, porque de hecho solo tenemos un estudio. Pero en este ejemplo, por eso les dije que iba a ser un poco diferente el ejemplo que les iba a presentar. Un solo estudio realizado con 14.073 personas en el grupo placebo y 14.134 en el grupo que está recibiendo la vacuna, nos está diciendo que la eficacia vacunal va a ser entonces del 94%, ¿ya? Aquí está poniendo como límite el 100%. Obviamente que una estrategia de este tipo no va a tener resultados aquí cercanos a 0% de eficacia. El proceso de
vacunas es un proceso que lleva mucho tiempo y lleva varias fases. El hecho que estas vacunas se hayan creado de forma más rápida que otras quiere decir de que hay investigación acumulada que nos permitió desarrollar eso. Por ejemplo, la tecnología de esta mRNA ya se conocía desde hace más de 10 años, ¿no? Entonces era algo que se desarrollaba como ciencia básica, no se tenía tal vez una aplicación, eh, digamos, tan particular. Y obviamente, pues, muchos centros de investigación, incluso las farmacéuticas, ahora sí han colaborado para que esta vacuna se desarrolle en un tiempo récord, por llamarlo de alguna manera. En todo caso, lo importante acá es de que este forest plot, si se dan cuenta, sigue siendo un forest plot, aunque la presentación de los resultados sea muy diferente. El hecho que estas vacunas se hayan ensayado antes en animales quiere decir de que es muy probable que tengan un efecto, cuando podría ser que otras vacunas de las existentes para el coronavirus tal vez solo tengan una eficacia del 60 al 75%. Aquí esta aparentemente tiene una eficacia bastante alta, el 94.1%. Pero en el análisis de subgrupos podemos ver quiénes podrían ser las personas en las cuales la vacuna es más efectiva. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores o iguales a 65 años, el efecto observado o la eficacia es más pequeña que aquellas personas más jóvenes. ¿No? En hombres y mujeres tenemos que esto es más efectivo en los hombres, aunque los intervalos de confianza que están por acá no se traslapen y por lo tanto el efecto podría quedarse solo en la muestra con la que se estudió y no sea algo que nos diga que hay una diferencia significativa. Los resultados de riesgo severo de COVID aquí se están analizando. Entonces vean las diferencias que podríamos tener al presentar un forest plot. Además de que aquí estamos presentando ya una proporción, ¿verdad? Si recordarán, en R hicimos el primer ejemplo que era sobre una proporción, una única proporción que está acá. Ya entonces así se estaba haciendo la estimación con su intervalo de confianza. Aquí tenemos la cantidad de personas que desarrollaron el evento y esto va a ser positivo a COVID del total de personas que participaron en cada uno de los grupos. ¿Ya? Entonces vemos que al final las personas que están menos beneficiadas, donde su efecto es más pequeño, son las personas mayores o iguales a 75 años, es decir, los adultos mayores. Las personas en riesgo severo de coronavirus que tenían más de 65 años o más. Y los demás grupos pues parecen ser más heterogéneos. Entonces, esto obviamente tiene un intervalo de confianza más pequeño porque es la suma de todos los grupos que tenemos por acá. ¿Ya? La estratificación pudo haber sido en cada uno de los de estas categorías de diferente manera, pero estratificar por dos variables a la vez, por ejemplo, ¿ya? Como fue este caso. Bien, ya casi terminamos. Entonces aquí pueden ver un artículo también donde se hizo un análisis de subgrupos aparte de este de coronavirus. Aquí tengo dos artículos. Y ahora veamos la metaregresión. La metaregresión es una técnica estadística destinada a valorar las fuentes de heterogeneidad en un metaanálisis. Ya, entonces, otra forma de trabajar con la heterogeneidad es la metaregresión, en la cual tenemos como variable de respuesta la magnitud del efecto. Y las variables independientes van a ser los predictores. En este ejemplo que les ponía por acá, bueno, entonces hacemos un metaanálisis donde los predictores pueden ser variables de interés que van a ser importantes. Por ejemplo, la edad de los pacientes para este estudio de la efectividad vacunal. De manera que los resultados que se obtengan de diferentes estudios, los posibles confusores que tengan que ver con la edad, van a estar tratados a través de una regresión multivariante. Como por ejemplo ocurre con la regresión logística. Cuando analizamos las cosas de forma univariante, podemos obtener efectos muy diferentes por efecto de factores de confusión que los obtenidos a través de una regresión logística multivariante. Lo mismo es esto. Hacer una metaregresión, el ejemplo que aparece por acá,
tiene la metaregresión, no es importante que vean los resultados porque en realidad pues son muy similares a los que están por acá. Un análisis de subgrupos. Entonces hacer el análisis de subgrupos es hacer las estimaciones, por un lado con un método de factores aleatorios, por ejemplo, y pues utilizar metaregresión. Son cosas complementarias, no quiere decir de que o se hace una cosa o se hace la otra. Ya, bueno, entonces la metaregresión es uno de los métodos que más se utilizan. No es algo complejo, es tan complicado como poder hacer una regresión logística, digamos, no cualquier regresión logística, pero es una forma de atender a eso. Y bien, para finalizar los temas, el sesgo de publicación. Los metaanálisis suelen basarse solo en estudios publicados. Puede ser que las personas no publiquen porque no les da entusiasmo encontrar resultados negativos. Quería comprobar una persona que la administración de plasma de un paciente que se recuperó de coronavirus va a ser efectivo para disminuir los días de estancia hospitalaria de un paciente que ahora esté enfermo de coronavirus. Y no tuvo un efecto significativo de disminuir esa cantidad de días, pero su estudio fue bien hecho. Entonces recordemos la matriz importante recordar nuestra matriz de los errores alfa y los errores beta, ¿no? Entonces tenemos aquí que la realidad es que había un efecto, o que en la realidad no había un efecto. Con nuestro estudio determinamos que sí había un efecto o que no había un efecto. Entonces lo bueno es cuando en realidad hay un efecto y lo identificamos, o cuando no hay un efecto y lo identificamos en nuestro estudio. Estamos hablando de un estudio válido, ¿no? Porque aquí tenemos entonces en la diagonal los errores alfa y beta, ¿ya? Pero recordemos que tan bueno es publicar un buen estudio donde se diga que no hay un efecto relacionado con un medicamento y que con lo comprobamos, ¿no? Entonces, ¿cómo decir de que sí había un efecto cuando en realidad había un efecto? Porque también hicimos un estudio bien hecho, con un muestreo pues válido, aleatorio, estratificado, qué sé yo. En todo caso, pues otra razón por las cuales no se publican es porque a las revistas no les gusta publicar esos estudios, porque no les parecen interesantes, o porque hay intereses de otras personas. Bueno, de hecho, yo tengo aquí un estudio sobre... vamos a ver si está por acá. Remdesivir. Es un estudio acerca de este medicamento, que es un medicamento caro, un antiviral que se estaba administrando a personas con coronavirus, y en realidad con los nuevos estudios se determinó que no tenía un efecto importante, que no tenía un tamaño del efecto relevante, clínicamente relevante, como para justificar estar pagando por esas cosas que pues están vendiendo los gringos, ¿no? Entonces resulta que esas son las razones muchas veces por las cuales no se publica. Una forma de hacer la evaluación en los mismos estudios es a través del funnel plot, ¿ya? Entonces en el funnel plot vamos a ver de que requeriríamos de tener un gráfico de tipo simétrico, porque en los gráficos asimétricos vamos a pensar de que nos hacen falta estudios posiblemente que no se publicaron, estudios que tenían un efecto diferente al esperado, cuando aquí podemos graficar el odds ratio o el logaritmo del odds ratio y todo eso. Entonces, obviamente aquí no hay un sesgo, aquí posiblemente sí hay un sesgo de publicación. Ya queda poco tiempo, por eso no voy a entrar en más detalles con eso. Y bueno, para finalizar, el software estadístico. Entonces resulta que los voy a poner acá en este orden. Ya, bueno, entonces resulta que aquí está uno que es muy bueno. Stata. Pueden trabajar, por ejemplo, metaregresiones, funnel plots, para poder evaluar por ejemplo, el sesgo de publicación. Existen otros test estadísticos como el test de Ayer, el test de Begg, el test de Trim and Fill. Ya, eso los puede hacer fácilmente Stata. Se puede calcular metaanálisis con efectos fijos y efectos aleatorios. Me imagino que han de haber otras herramientas, pero al menos recuerdo que se puede hacer todo esto con Stata. Es un software bastante bueno para las ciencias de la salud. Jamovi, no he hecho análisis con Jamovi. De hecho,
Vi que hay un video muy bueno disponible en la red, luego lo veré. Pero pues estaba explorando aquí fácilmente Yamovi, no sé. Instalé hoy este paquete que tiene Yamovi y me di cuenta que, por ejemplo, trae algunas bases de datos que nos pueden servir como ejemplo. Aquí voy a abrir una base de datos para un análisis de correlación. Entonces vean, aquí por ejemplo para esto nos va a pedir el paquete, se llama Major. Voy a usar correlaciones. Nos va a pedir de forma básica los coeficientes de correlación, que serían los tamaños de los efectos, el tamaño de los estudios y la etiqueta, que sería los autores. Aquí podemos visualizar entonces el funnel plot y también el forest plot, ¿ya? En realidad nunca había usado Yamovi para, al menos para esto, ¿no? En mi canal de YouTube estoy desarrollando un curso, pues va lento, ¿no? De Yamovi, otro de R, pero es una herramienta bastante interesante que este año he dado algunos cursos de este Yamovi. Y bueno, y finalmente para R, ya podría decir de que pues R le puede hacer todo, ¿no? Es como decir, no le digas a pues a Dios qué tan grande es tu problema, ¿no? Dile a tus datos qué tan grande es R, ¿no? Porque resulta que aquí tenemos la página donde están todos los recursos con los que se puede trabajar con R. Los preparación de los datos para el metaanálisis, están todos estos paquetes. La estimación del modelo. Uno de los paquetes más utilizados es el meta, ya, o R-meta. Son los paquetes básicos. Aquí incluso encuentran otros métodos más avanzados para poder hacer las estimaciones. Y para métodos gráficos, por ejemplo, ya hay una versión de ggplot para poder hacer el forest plot. Entonces esto lo pueden encontrar por acá. Bien, con esto he agotado el contenido de esta charla. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. No, magíster, no hay consultas. No hay consultas. Bueno, entonces los invito a que lean sobre metaanálisis. Es una buena opción, por ejemplo, para cuando tengan que hacer su trabajo de graduación, ¿no? Y podrían hacer algo como esto y van a encontrar mucha y muy buena literatura de temas, al menos de un área que no se ha explorado bastante. Les agradezco por su atención y pues que tengan todos ustedes una feliz noche. Hasta luego. Disculpe, magíster, Sí. nuestros participantes nos están pidiendo cuál es su canal para poder visualizar sus videos. Oh, Por ya. favor, si nos los podría brindar. Bueno, el canal es... acá. Perdón, lo tenía en mensaje directo. Ese sería a todos. Bueno, solo me confirma que ya lo recibieron. Sí, magíster, ya se visualiza. Ok, bueno, gracias Bien, por todo. Cuídense bastante. bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, magíster, por brindarnos sus conocimientos y ser parte del 22º Congreso Nacional de Estudiantes de Estadística 2021. Nuestros mayores deseos para usted, para que pueda seguir continuando con éxito su trayectoria profesional. Muchísimas gracias. Gracias, lo mismo para ustedes. Hasta luego.